Solo contigo. Bueno, dame un segundo. ¿Dónde está esto? Está aquí. Listo. Entonces, hoy pues vamos a hablar sobre el continuo, ¿sí? Presente continuo o present continuous se utiliza cuando estamos hablando de una acción que está sucediendo en este mismo momento, ¿sí? Ejemplo en español. Yo estoy trabajando. Yo estoy estudiando ahora mismo. Yo estoy hablando. Tú estás escuchando. ¿Sí? Eso es presente continuo. Y es porque eso solamente se puede utilizar cuando estás hablando de algo que está sucediendo en el mismo momento en que lo estás diciendo. ¿Sí? Si yo digo, yo estoy hablando, es porque esa es la acción que yo estoy haciendo en este momento. ¿Sí? O usted está escuchando. Entonces, es porque usted en este momento, eso es lo que usted está haciendo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se conforma? Tenemos la manera afirmativa, que sería el sujeto, ¿sí? Más el verbo to be, más el verbo principal terminado en ing, ¿sí? Entonces, aquí hagámoslo con este ejemplo. Tenemos, they are wearing white pants, ¿sí? Ellos están usando pantalones blancos, ¿sí? Entonces, el sujeto, they, es decir, ellos, are, que sería el verbo to be, que le corresponde a they, en español sería están, wearing, este wearing sería usando, ¿sí? Este ing sería lo que nosotros en español entendemos como el ando, endo, comiendo, haciendo, usando, jugando, cocinando, ¿sí? And white pants, pantalones blancos. Entonces, si se va a hacer la negación, se pone primero el sujeto, después el verbo auxiliar, que en este caso es el verbo to be, después la negación, el verbo principal, terminado en ing, y el resto de la oración. Entonces, they are not wearing white pants, ¿sí? Por eso fue que vimos el verbo to be de primero. They are not wearing white pants. Y pues si yo hago una pregunta, el verbo auxiliar siempre debe quedar de primero. ¿Cuál es el verbo auxiliar? Are. En este caso, que es el verbo to be. Entonces, are they wearing white pants? Vamos a ver otros ejemplos. Tenemos aquí, todos va con working, ¿sí? Aquí lo que hay que tener en cuenta es cuál es el verbo to be que le corresponde a cada pronombre, ¿sí? Entonces, sabemos que I, que am, le corresponde a I, que are le corresponde a you, a we, que sería nosotros, you, pues ustedes, and they, que sería ellos, y los de la tercera persona del singular, que es lo que sería he is, she is, it is, ¿sí? Working, o el verbo principal, siempre va a quedar igual, sin importar que sea una pregunta, sin importar si es tercera persona, siempre va a quedar igual, working. Working para todos, ¿sí? Entonces, I am working, you are working. Entonces, yo estoy trabajando, tú estás trabajando, él está trabajando. Igual en español, ese trabajando no cambia, trabajando, trabajando, trabajando para todos. Lo que cambia es
Yo estoy, tú estás, él está. Eso es lo que cambia, la palabra en la mitad. Entonces, am, are, or is. Si es una negación, entonces la negación se debe colocar después del verbo to be. Entonces sería después de am, are, or is. Entonces, I am not working, you are not working, she is not working, ¿sí? Entonces, yo no estoy trabajando, tú no estás trabajando, ella no está trabajando. Y si es una pregunta, entonces el verbo auxiliar queda de primero. Entonces, el verbo auxiliar es el verbo to be. Am I working? Are you working? Is it working? ¿Sí? Entonces, vamos a hacer otros ejemplos. Tenemos, you are learning English now. Tú estás aprendiendo inglés ahora, ¿sí? Esta es la acción que se está haciendo en este momento. Tú estás aprendiendo inglés ahora, ¿sí? You are not swimming now. Tú no estás nadando ahora. Are you sleeping? ¿Estás durmiendo? Y bueno, esto es un ejemplo porque también se puede utilizar en futuro, pero pues después explico esto. Bueno, no mentira de una vez. Cuando está se puede utilizar este mismo tiempo, presente continuo, cuando hablamos de futuro. Es cuando utilizamos una expresión de tiempo, ¿sí? Las expresiones de tiempo son, por ejemplo, hoy, mañana, ayer, hace 2 días, la próxima semana, ¿sí? Entonces, si por ejemplo yo digo ayer, automáticamente mi cabeza me dice que es algo que ya pasó, ¿sí? Es algo en el pasado. Si yo digo el próximo año, mi cabeza automáticamente sabe que es algo que aún no ha sucedido, o sea, algo que todavía falta mucho tiempo para que suceda. ¿Cuánto? El próximo año, ¿sí? Entonces, presente continuo se puede utilizar como futuro siempre y cuando haya una expresión de tiempo, ¿sí? Entonces, I am not going to the party tonight. Es como si estuviera diciendo yo no voy o yo no iré a la fiesta esta noche. ¿Sí? Pero bueno, por ahora quedémonos con que es una acción con la que se habla en este momento. ¿Sí? Vamos a quedarnos con esa explicación por ahora. Entonces, vamos a coger esta. Entonces, you are learning, y carga, English now. Si yo quiero decir que tú no estás aprendiendo inglés ahora, hagamos esto más grande. Tú no estás aprendiendo inglés ahora. Entonces, el sujeto, you, el verbo to be, are, la negación, not, el verbo principal, learning, y el resto de la oración, English now. You are learning English now. You are not learning English now. Si es una pregunta, entonces el verbo auxiliar debe quedar de primero. Entonces, ¿cuál es el verbo auxiliar? El verbo to be. En este caso sería are. Entonces, are you learning English now? Sí. Vamos a coger otro. Tenemos he is sleeping. Entonces, pregunta, Eliana. Si yo quisiera hacer esta negativa, ¿cómo quedaría? ¿Cómo crees que quedaría?
Así sea que me lo escribas en el chat. Listo. Sí, listo. He is sleeping. Si yo voy a hacer esta en negativa, entonces yo debo colocar la negación después del verbo auxiliar. ¿Sí? Entonces, he, el verbo auxiliar sería is, la negación y el resto de la oración. ¿Sí? Y si es una pregunta, very good. He's not sleeping, very good. Y si es una pregunta, entonces, ¿cómo quedaría? Bueno, el verbo auxiliar se debe colocar de primero. Entonces, primera pregunta, ¿cuál es el verbo auxiliar? Ay, ¿dónde estoy? En esta oración, No, profe, no sé la verdad. tranquila. Ay, ya me puse ronca. Tranquila, va. Devolvamos acá. Entonces, siempre hay que tener en cuenta cuál es el verbo auxiliar, ¿sí? El verbo auxiliar de este tiempo es el verbo to be. Recuerden que el verbo to be es el verbo ser o estar en español, ¿sí? ¿Cómo se conjuga el verbo to be? Am, que sería para I, are, que sería para you, we and they, and is, que sería para la tercera persona del singular, es decir, he, she, it. ¿Sí? Entonces, el verbo to be siempre va a ser un verbo auxiliar. Siempre. Siempre y cuando aparezca en la oración, claro. Si no aparece en la oración, no puede ser verbo auxiliar. Entonces, aquí el verbo auxiliar es este. ¿Por qué se le llama un verbo auxiliar? Porque cuando se hace una negación y una interrogativa, es decir, una pregunta, eso va a recaer en el verbo auxiliar, ¿sí? Es decir, en este caso en el verbo to be. Por eso es que la negación tiene que ir después del verbo auxiliar, ¿sí? Por eso es que la negación está después de is, en este caso, ¿sí? Entonces, si yo, ¿dónde estoy? Ya. Voy a hacer una pregunta, entonces yo debo colocar ese verbo auxiliar de primero, ese verbo to be de primero. Entonces, ¿cuál sería el verbo to be? ¿Cuál sería el verbo? El verbo, este ing automáticamente es el ando, endo en español, ¿sí? Entonces yo puedo suponer que ahí dice, que puede decir cualquier verbo terminado en ando, endo. Puede decir trabajando, puede decir durmiendo, puede decir comiendo, ¿sí? En este caso dice durmiendo. Hasta aquí, durmiendo. Entonces, he is sleeping, he is not sleeping. Entonces, yo voy a hacer una pregunta, pongo el verbo auxiliar de primero. Entonces, quedaría, is he sleeping?
¿Sí? Esto está. Bueno, entonces hagamos otra. Voy a coger otra. Subo esta. You are swimming now. You are swimming now, ¿sí? Tú estás nadando ahora. Primera pregunta, ¿cuál es el verbo auxiliar o cuál es el verbo to be? En este caso lo mismo, de esta oración. ¿Cuál es el verbo que me dice estás? Porque dice tú estás nadando ahora. ¿Cuál sería ese estás? Ese verbo to be. Perdón. Ahorita me lo dijiste. ¿Cuál es el verbo to be de esa oración? Recuerda que eso lo vimos el primer día. Ay, hola, Nicole. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Are. You are, Yes. Are sería el verbo to be, es decir, el verbo auxiliar. Si yo quiero hacer una negación, yo la negación debo colocarla después del verbo auxiliar. Entonces, ¿cómo quedaría la oración? you are not, Very good. You are not. Tú no estás. Swimming now. ¿Sí? You are swimming now. Tú estás nadando ahora. You are not swimming now. Tú no estás nadando ahora. Y si yo hago una pregunta, entonces, ¿cómo quedaría? are you, Very good. Are you swimming now? Very good. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si yo veo que después del sujeto, es decir, después de la persona de la que estamos hablando, aparece el verbo to be, yo automáticamente puedo decir que ese verbo to be es el verbo auxiliar, ¿sí? Es decir, que ese verbo to be va a tomar la negación y si toma la pregunta, yo tengo que cambiarlo el lugar con el pronombre, ¿sí? O sea que quedaría al revés. You are, estoy afirmando, o en este caso negando, y si yo digo are you, estoy haciendo una pregunta, ¿sí? Hagamos otro ejemplo. Borramos este acá arriba. I am working. Dejémoslo aquí cortico. I am working. Yo estoy trabajando. Si yo quiero hacer esta negativa, ¿cómo quedaría? I am not, I am not working. Good. I am not working. Good. Y si yo hago la pregunta, am I am I working, working? ¿Estoy trabajando? Entonces, hasta ahí. ¿Preguntas, dudas, algo sobre este tema? Bueno, pues usted acaba de llegar.
Sí, que el presente continuo, decía yo, que se utiliza para hablar de una acción que está sucediendo en este mismo momento, ¿sí? Entonces, yo estoy trabajando, aplica en español. Yo estoy trabajando ahora. Yo estoy escuchando ahora. Tú estás hablando ahora, ¿sí? Entonces, o no sé, yo estoy trabajando en un proyecto actualmente, ¿sí? Entonces, son cosas que están sucediendo en este mismo momento. Bueno, un periodo que pues tienen que estar relacionado con el presente, ¿sí? Por ejemplo, de actualmente. Actualmente es una palabra muy grande. Está hablando de que lo estoy haciendo en este momento, pero también lo voy a hacer mañana, pasado mañana, pero en este momento estoy trabajando en eso, ¿sí? Entonces, ¿dudas, inquietudes, algo sobre este tema? No, profe. ¿Y Eliana? No, profe. Listo, pues. Entonces, ay no, porque soy tan ronca hoy. Entonces, ahorita la idea es hacer una actividad, ¿sí? Siempre se me olvida este verbo. Entonces, la idea es colocar el verbo que está entre paréntesis y colocar la oración en presente continuo. ¿Qué debo tener yo en cuenta para colocar el verbo, o bueno, la oración, perdón, en presente continuo? Yo debo tener en cuenta de quién estoy hablando, ¿sí? Entonces, aquí dice my son, es decir, mi hijo. Si yo estoy hablando de mi hijo, my son, ¿yo por cuál pronombre personal lo podría reemplazar? ¿Por allá? I am sería yo soy. Y yo aquí hablo de mi hijo. Entonces, mi hijo, primero, es un hombre, es una mujer, son muchas personas, solamente una. ¿Por ir? Por he. Sí, él. ¿Sí? Exactly. Por he. Si yo digo mi hijo, si yo voy a reemplazar mi hijo por él, está bien dicho, ¿sí? Entonces, my son, digamos que es he, ¿no? ¿Cuál es el verbo to be que le corresponde a he? His. Very good. Entonces, sería my son is, el verbo que está entre paréntesis, solo hay que agregarle ing. So, my son is talking on the phone right now. Entonces, mi hijo está hablando por teléfono ahora mismo. ¿Sí? Este ing sería como el anduendo. Entonces, hablando por teléfono ahora mismo. ¿Sí? Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le quedan 7 oraciones. Le voy a dar 5 minutos para que hagan el resto de las 7 sentences, es decir, las 7 oraciones, y después lo empezamos a corregir entre todos, ¿vale?
Ok. Entonces tenemos you, espacio, sleep. Y es una pregunta. Entonces, ¿cómo quedaría la pregunta en presente continuo? Are you? Are you, y este verbo, ¿cómo quedaría? Are you asleep? Are you es de ing, ¿sí? CING sería lo del ando en el español, es decir, durmiendo, en este caso, durmiendo. A todos los verbos que están entre paréntesis hay que colocarle el ing, ¿sí? Lo único que sí hay que, digamos que echarle cabeza es de quién se está hablando, entonces, si está hablando de Jason, entonces está hablando de él, entonces eso quiere decir que el verbo auxiliar que le corresponde a he es tal, y así. ¿Sí? Are you sleeping? Good. Jason, espacio, do his homework at the moment. Entonces, ¿cómo quedaría? Primero, si yo quiero reemplazar Jason por un pronombre personal, ¿por cuál sería? A. Sería... Sí, sería he, es decir, él. Entonces, si estamos hablando de he, ¿cuál es el verbo auxiliar o cuál es el verbo to be, más bien? ¿Cuál es el verbo to be que le corresponde a he? He eats enough. He is, bueno, aquí la verdad, la idea es hacer la afirmativa, ¿no? La negativa, pues, es cuando aparece not. En este caso, la idea He es... is. Exacto. He is... ¿Y cómo quedaría este verbo? Doing. Very good. Doing his homework at the moment. ¿Sí? Siguiente. Tom, ¿cómo quedaría esta? Lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría? He's He is working. very good. Working on a project nowadays. My kids, mis hijos o mis niños, my kids, ¿cómo sería? Is is playing. Playing, good. Pero my kids. Si yo voy a reemplazar my kids por un pronombre personal, ¿por cuál sería? Recuerda que es plural. They. Exactly, por they. Entonces, ¿cuál es el verbo auxiliar que le corresponde a they? ¿Cuál es el verbo to be? They are. Very good. Entonces, my kids are playing in
the garden right now. Okay, or just now. Some people, algunas personas, espacio, esperan para hablar contigo. Ahora, aquí dice que están jugando en el jardín ahora. Y bueno, entonces si son algunas personas, entonces ¿cómo quedaría la oración? Are Are, waiting. very good. Are waiting to talk to you. Very good. So, my wife, espacio, esta es una negativa, not cook today. ¿Cómo quedaría esta? My wife. Eh, esa es él, ¿no, profe? My wife sería mi esposa. She's not. Very good. Entonces, my wife is not, ¿y el verbo cómo quedaría? Coin. Cooking. Today. Ok, y esta es una pregunta también. Y estamos hablando de Lucas. Entonces, ¿cómo quedaría? Is a. Very good. Is Lucas. ¿Cómo quedaría el verbo? Studying. Is Lucas studying for his exam right now? Very good. Very good. Ok. Después por ahora voy a seguir con el otro para no atrasarme tanto. Ay. ¿Dónde estará? Aquí. Entonces, son como unos temitas de gramática, ¿sí? Entonces tenemos a en an, que significa un o una, ¿sí? Solamente en singular, uno o una. Entonces, a se coloca cuando la siguiente palabra comienza por consonante. Y an se coloca cuando la siguiente palabra comienza por vocal. Ejemplo, a car, un coche o un carro. A dog, un perro, ¿sí? Entonces se pone a porque esta siguiente palabra empieza por consonante. Y aquí también comienza por consonante. A car, a dog, a laptop, entre otros, ¿sí? Pero si la siguiente palabra empieza por vocal, que es como en estos dos casos, sería an elephant o an egg, ¿sí? An elephant, an egg, ¿sí? Es obligatorio colocarle la N. Lo hacen tanto para que suene mejor, porque es más fácil también de pronunciar. Uno dice a car, a dog, ¿sí? An elephant, an egg. Si a N no estuviera así, no estuviera ahí, perdón, sería un poco más complicado. Sería a elephant, a egg. Hay que hacer un esfuerzo más. Entonces, muchas veces las cosas en los idiomas son para que suenen bonito. Ok.
que no sean tan difíciles de pronunciar, ¿sí? Entonces, recuerden, A cuando la siguiente comienza por consonante y N cuando la siguiente comienza por vocal. Ya que dije eso, entonces dice bag, entonces diría con A o con N. Pregunta para ustedes. ¿Con qué palabra, hoy, con qué letra empiezas esa palabra? Hola. Aquí con la A. ¿Con cuál comienza esto? Ay, Con la B. con la B. Very good, very good. Entonces, ¿es una consonante o es una vocal? Con la consonante. Good. Como es una consonante, entonces iría A, o sea, solito, o an, con N. A. Good, very good. Y back. Number 2, ice cream. ¿Con cuál iría? I. And ice cream. Monster. Am. An or A. O A, solito. Ya me confundí esas dos cosas aquí. Ay, ya lo segura. No me preocupe. Entonces recuerden, si esta empieza por consonante, entonces estaba solita, y si esta empieza por vocal, esta empieza por vocal, entonces estaba con N. Entonces, si la M es una consonante, entonces esta aquí, ¿cuál iría? La. Very good. A monster. Y por último, umbrella. Very good. An umbrella. Okay. Good. Listo. Ahora tenemos there is and there are. ¿Sí? Una cosita, en español existe el verbo haber. ¿Sí? Y para decir hay 3 manzanas. Y es un verbo porque uno dice hay, hubo, habrá, ¿sí? Es el verbo haber. En inglés ese verbo no existe. Entonces, en español uno dice hay para todo. Hay 3 manzanas, hay una manzana. Hay 50 castillos. Hay una ventana, ¿sí? Hay para todo. En inglés no. En inglés está there is and there are, ¿sí? There is se utiliza para decir hay en singular, ¿sí? Siempre que aparezca is, es algo en singular. Si ustedes recuerdan, ese se utiliza para la tercera persona del singular, ¿sí? Él, ella, eso. Solamente singular. Entonces, there is se utiliza cuando vamos a decir hay en singular. Entonces, hay una mariposa, hay una ventana, hay una regla, hay un cuchillo, ¿sí? Entonces, en este caso es una mariposa. There is one butterfly. Or there is a butterfly. ¿Sí? There is one butterfly. Solamente hay una mariposa. ¿Sí? And there are se utiliza para decir hay en plural. Es decir, 2 o más cosas. Entonces, there are 3 butterflies. Hay 3 mariposas. There are 7 chairs. Hay 7 sillas. There are many people. There are many people. Hay muchas personas. ¿Sí? No se sabe cuántas, pero hay muchas personas. ¿Sí? Entonces, there is en singular
y there are en plural. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Si aquí dice one car, es decir, un carro, iría there is or there are. There is. Very good. There is one car. 7 flowers, es decir, 7 flores. There are. Very good. There are 7 flowers. Good. A basket, una cesta. There is. Very good. And lots of chairs. There are. There is. There are. Hay muchas sillas. There are lots of chairs. Hay muchas sillas. ¿Ok? Y ya, entonces is es cuando es singular y are cuando es plural. ¿Vale? Entonces ahora, presten atención a este porque ese es un poquito confuso. Tenemos this, that, these and those. ¿Sí? Entonces, this se traduce como este, esta, que está cerca, ¿sí? Es una sola cosa que está cerca, es decir, si yo en español digo este computador, esta silla, este celular, ¿sí? Si yo digo este, es porque está a mi alcance, porque yo lo puedo tocar, lo puedo manipular, lo puedo ver, ¿sí? Entonces es este. Una sola cosa y está cerquita de mí porque lo puedo tocar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este computador, bueno, este portátil, this laptop, este celular, this cell phone, esta silla, this chair, ¿sí? Porque está cerquita, lo puedo tocar. A diferencia de that, bueno, voy a colocar que este es singular. A diferencia de that, que that también es singular, pero es de lejos. Es decir, ese, aquel, esa, aquella, ¿sí? Digamos que este mismo computador está en mi habitación. Entonces, ese computador, porque está lejos de mí, porque no lo puedo tocar, es ese que está por allá, ¿sí? So, that laptop, that pencil, that fan, ese lápiz, ese ventilador, that fridge, esa nevera, ¿sí? Porque está lejos de mí, yo no alcanzo a tocar la nevera, ¿sí? Y es solamente una cosa, es decir, es singular. Diferente a these es plural y se utiliza cuando está cerca, es decir, en español, lo que nosotros conocemos como estos, estas. Entonces, si yo tengo yo en ese momento tengo como unos 2 platos encima de la mesa, entonces estos platos, ¿sí? Estos platos, estas cucharas, estos vasos, estas sillas, ¿sí? Están cerquita de mí, yo las alcanzo a tocar, están a mi alcance y es plural. Estoy hablando de estas sillas. Entonces sería these, ¿sí? Plural y cuando está cerca. A diferencia de those, que sería plural, es plural but far away, es decir, cuando está lejos. Entonces, near and far. Entonces, se traduce como esos, esas, aquellos, aquellas, ¿sí? Entonces, lo mismo. Estoy aquí y aquí donde estoy, pues yo alcanzo a ver la cocina, ¿sí? Pero yo no alcanzo a ver los platos ni nada. Entonces, yo digo, no, es decir, esos platos, perdón. Esos platos, esas ollas, esas cucharas, esos cubiertos, ¿sí? Esos que están allá, que están lejos,
que son muchos, pero yo no los alcanzo a tocar. Aquellas personas, ¿cuáles? Aquellas personas que están por allá, ¿sí? Aquellos de allá, esas de allá, ¿sí? Entonces, those es plural, pero cuando está lejos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Primero vamos a identificar cuál es el plural y cuál es el singular, ¿sí? Para luego hacer la otra actividad. Entonces, Profe, those. qué pena. Dime. ¿Será que puedes poner la otra pantalla un momentico? Claro. Listo. Ya, profe. ¿Ya? Sí, señora. Listo. Ahí, pico. Bueno. Ay, ay, mi espalda. Bueno. Entonces, we have here those, espacio, red handbags. Entonces, those, ¿es plural o singular? Es plural. Plural. Entonces diría con are. Aquí la idea es colocar si va con is o con are. Lo mismo de arriba. Entonces, iría con are o con is. Con are. Very good. Those are red handbags. Estos son como maletas rojas. That, espacio, a red pencil. ¿Va con is o con are? Is. That is a red pencil. Those, espacio, blue pencils. ¿Cómo quedaría? Con are, profe. Very good. Those are blue pencils. ¿Sí? Lápices azules. Ay, acá un lápiz rojo. This, espacio, green pencil. Is o con are? Is. This is a, me faltó el are. This is a green pencil. And these, espacio, pencils. Ay, está en rojo. ¿Cómo iría la de abajo? These, Are. very good. These are pencils. Estos son lápices. Entonces, esos son maletas rojas. Ese es un lápiz rojo. Esas son lápices azules. No, sería esos. Ya le cambié. Este es un lápiz verde y estos son lápices. ¿Sí? Entonces, activity number 2. Ahora sí hay que mirar si está cerca o si está lejos, si es plural o si es singular. Entonces, number 1. There are 2 rulers, right? Hay 2 reglas. Entonces, están cerca, están lejos, entonces, ¿cuál iría? Plural, singular. Singular. This. Hay 2 reglas. Ah, ¿Se alcanzan a ver las 2 reglas? Es que mira que sí, a veces, sí, profe. a veces me dicen que como que acá abajo se corta. Ay, sí, ya voy a empezar a mover esto. Que acá abajo se corta como cuando están desde el celular. Entonces, por eso pregunto. This. Bueno, ¿cómo se pronuncia eso? Sí. These are rulers. ¿Sí? Porque es plural, pero están cerca de la manito. ¿Sí? Number 2. ¿Cómo iría?
En singular. Es singular. Large. Es singular, es decir que solamente hay uno y está lejos. Entonces, ¿cuál iría, perdón? Mm, Tish. Está lejos. Darsh. Sería these, con estas o estos. That es ese cuando está lejos. Ese. What about this one? ¿Qué pasa con esta? Tish. This. Esta es una caja. Esa es una guitarra. Estas son reglas. Y acá hay como 4 sombreros, pero pues, bueno, no alcanzan a ver. ¿Cómo iría esta? Those. 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 Yes. Those are my father's hat. Son los sombreros de mi padre. ¿Sí? Those. Hay 4, pero no, pues no alcanzan a ver. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿cuál es la idea ahora? Ahorita hay que ver un poquito de vocabulario. ¿Sí? La idea es que en este momento, cada uno va a describir lo que está usando en este momento. Este es el ejemplo, ¿sí? Yo ahorita digo lo que estoy pues usando yo, aunque me dé vergüenza, pero bueno. Porque estoy en pijama, ¿no? Sí, estoy en pijama. Es que está muy cómoda la pijama. Entonces, hay que empezar a trabajar con un poco de vocabulario. ¿Por qué? En español no. En inglés o en cualquier idioma es muy importante aprender vocabulario, claramente, más que todos los adjetivos, ¿sí? ¿Qué son los adjetivos? Se utilizan para darle una descripción al sustantivo, ¿sí? ¿Qué es un sustantivo? Puede ser una persona, el sustantivo es un animal, es un objeto, ¿sí? Entonces, si yo digo la ventana es el sustantivo. Si yo digo manzana, manzana es un sustantivo, ¿sí? Si yo digo limón, limón es un sustantivo, ¿cierto? Si yo les digo a ustedes en este momento, pues claramente en español, que me describan un limón, denme una descripción de un limón. Si ustedes tienen la palabra limón, la palabra no, la imagen de su limón en la cabeza, ¿cómo se imaginan ese limón? Verde redondo. Uh-huh. ¿Qué más? Ácido. Uh-huh. Ácido. ¿Qué más? Deme más. Y ya, eso es un limón verde, redondo y ácido. Dale, está bien, está bien. Ay, ¿qué me dice? Entonces, esas tres descripciones, perdón, que ustedes me dieron, esos son adjetivos, ¿sí? El sustantivo es la palabra o el objeto como tal, el limón, ¿sí? Pero si yo les pido a ustedes que me digan cómo es un limón, digamos que yo nunca he visto un limón en mi vida. Yo digo, no, ¿qué es eso? ¿Y eso con qué se come o qué? ¿O eso a qué sabe? Entonces, no, el limón es una fruta que es redonda, puede ser amarilla, puede ser verde. Tiene la textura por fuera no sé, ¿cómo se dice eso? Pues dura, pero por dentro es jugosa, es una fruta ácida, ¿sí? Entonces, todas esas descripciones son adjetivos, ¿sí? Son cualidades que usted le está dando al limón, ¿sí? Es decir, al sustantivo. En cualquier idioma es necesario, pues eso está en todos los idiomas, ¿sí? ¿Cuál es la cosa en inglés?
En español, yo digo primero el sustantivo y luego digo el adjetivo. Me explico. Si yo voy a escribir lo que estoy usando, yo diría, yo estoy usando una pijama blanca con rosado de Hello Kitty, porque tristemente es lo que estoy vistiendo. Entonces, uno primero dice una pijama y después uno describe la pijama, ¿sí? Entonces, la pijama, que es blanca con rosada, de Hello Kitty, ¿sí? En inglés es al revés. Uno primero dice la descripción y luego uno pone el sustantivo. Entonces, si yo voy a escribir la pijama que estoy usando, sería I am wearing a white and pink pajamas, ¿sí? White and pink pajamas. Entonces, blanco sería como muy literal, sería como blanco y rosada pijama, ¿sí? Primero se ponen los adjetivos, que en este caso serían los colores pues dar una descripción, serían los colores y después sería pues la prenda de vestir que estoy usando, ¿sí? Yo estoy utilizando, I am wearing blue pants, pantalones azules. Aquí dice azul, pantalón. Entonces, pantalones azules. A gray blouse, una blusa gris. Pero uno primero pone el color y luego uno pone la prenda. Blouse, gray. And black glasses. Y gafas negras. ¿Sí? Entonces uno primero coloca el color y después pone la prenda de vestir, en este caso. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momento. Cada uno va a describir lo que está usando en este momento. Si hay algo que ustedes están usando que no esté ahí, me dice. Ah, profe, que cómo se dice, no sé, si alguien está usando gorra. Uno no sabe, ¿no? Ay, que profe, estoy usando una gorra. ¿Cómo se dice? Listo, gorra. Bueno, las chanclas. ¿Dónde la pongo? Voy a poner las chanclas por ahí. Porque son sandalias, pero las sandalias como de salir, ¿no? Las chanclas serían como lo que nosotros llamamos chanclas. Chanclas. Los zapatos para estar en la casa. Pues. Flip-flops. ¿Ok? Entonces, el ejemplo está acá arriba. I am wearing blue pants, a gray blouse, and black glasses. ¿Sí? Entonces, por eso al lado de acá le dejé los colores. Ya. Al lado de aquí le dejé los colores, aquí unas cuantas prendas de vestir. ¿Sí? Entonces, en ese momento tienen unos 3, 4 minutos más o menos para que las tres, ¿sí? Las tres lo hagan y me lo dicen o me lo mandan escrito, ¿sí? Pero la idea es que las tres lo hagan, ¿vale? ¡Ey! Profe, primero se dice el vestir y después el color. No, al revés. Primero el color y luego el vestir. Ah, ya. Así con la oración primera que está allá, o sea, escribimos lo que está acá de primero y era así escribimos el color y lo que está acá. Exacto. Entonces, ay, ¿dónde estoy? Acá. Esto queda igual, I am wearing. Este I am wearing sería yo estoy usando o yo estoy vistiendo, ¿sí? En este momento. Yo estoy usando y esto es lo que va a cambiar. Eso depende de cada una, lo que está usando de ropa. Ya, profe.
Ok, entonces, ¿quién quiere empezar? ¿Yo? Listo. I am wearing Ujú. purple dress. Purple dress, ok. Profe, a mí, yo no sé pronunciar eso, entonces si lo pronuncio mal, no sé. Tranquila. I am wearing black sock. Ok. Profe, Ay, ¿solo eso? sí, Pues si uno está en la casa, uno para qué va a decir más. Pues sí. Listo, perfect. Very good. Very good. Ay, usted se preocupa por la pronunciación, Dios santo. Listo. Siguiente. Es que eso cuenta, profe, porque uno sin saber cómo pronunciar eso, ¿no? Sí, pero pues yo no estoy pues mirando eso. Yo estoy mirando si colocaron el orden bien. Eso, la verdad, lo único que a mí me importa en este momento. Se no me preocupen por eso. A ver. Pues yo la escribí así. Ian wears red shirt, Ian gray pants, and purple lip blush. No sé cómo, no sé, no, ¿cómo se pronuncia chancla? No sé. Flip flops. Es lip blush. Así. ¿De qué color es el pantalón? Es un pantalón, ¿cierto? Sí, cierto. Gray, grays. Ah, gray, gray. Ok, ok, ok. Gray pants. No, sí, el orden está bien, entonces perfecto. Listo. ¿Y la que me falta? Ánimo. Ah, ok, ya me lo escribió. I am wearing t-shirt and white. ¿De qué color es? Ah, pero la camiseta es blanca. Entonces sería primero white y después sería t-shirt. Entonces primero el color y después la camiseta. ¿Ok? ¿Y qué más? O solo está diciendo, está usando una camiseta. Ay. Ok, listo, listo, listo. Entonces, bueno, hasta ahí. Hasta ahí con esto acá. ¿Se recuerdan? Cuando están hablando de adjetivos, es decir, ¿qué puede ser un adjetivo, muchachos? Un adjetivo pueden ser colores, texturas, sabores, tamaños, este, bueno, hay más cosas. Las emociones también son un adjetivo, ¿sí? Entonces, si yo digo una persona feliz, persona triste, persona feliz, persona alta, persona baja, persona gorda, persona flaca, eh, persona de piel oscura, clara, ¿sí? Entonces, todos esos son adjetivos. Todo lo que le pueda dar una descripción al sujeto, es decir, de lo que se está hablando, ya sea un animal, una persona, un objeto, entre otros. ¿Listo? Bueno, son las 8:30, entonces vamos a hacer una lectura, porque hay que trabajar en lectura, y después explico el taller y ya. Bueno, a ver, ¿dónde está? Ay, esto no es. Este, profe, qué pena. dime. Y
¿Y usted ya revisó la tarea? No, todavía no. Bueno, Sí, pues porque se conectaron como tarde. sí. Ay, no, no, Melissa, no, 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 no. Hola, volví, estoy bien, ¿me escuchan? Se me cayó el internet. Sí, Sí, profe, la estamos... profe. Ay, qué horror. Pero ya volví. Espero que no se caiga otra vez porque no. Internet, claro. Pues bueno, ¿qué puede esperar? Yo iba a... Ah, bueno, listo, el taller este. Ay, entonces, listo. Tenemos este. La idea es que vamos a desglosar este texto también como, creo que el martes también desglosamos uno. Sí, sí, sí. Entonces, la idea es hacer lo mismo. ¿Sí? Entonces, vamos a sacar todo lo que nosotros consideremos verbos. Y si no es un verbo, pues entonces lo mismo. Entonces, de un color vamos a colocar lo que ustedes consideren verbos, de otro color lo que realmente son verbos y de otro color lo que no son verbos. ¿Sí? Ustedes recuerden, un verbo suele ir después del sujeto. ¿Sí? Entonces, si yo estoy hablando, por ejemplo, Melissa come espagueti. ¿Sí? Entonces, ese primero va Melissa, es decir, de la persona que estamos hablando, y después sigue el verbo, que sería come. Si ponemos esa lógica en inglés y yo veo que aquí dice Jack, entonces yo puedo suponer que este es un verbo. No sé qué significa, pero yo supongo que esto es un verbo. Aquí dice he. Ah, he, yo ya sé que he significa él. Entonces, si ahí dice él, yo puedo suponer de que esto es un verbo. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, les voy a dar 5 minutos para que ustedes saquen todos los verbos o lo que ustedes consideran verbos. Que de esta manera yo ya tengo la lista por acá y a ver cómo nos va. Y abajo hay unas preguntas para resolver, ¿no? Por acá hay unas preguntas sí, para resolver. Bueno, uy,
Listo. Bueno, creo. Entonces, ¿cuáles son esas palabras que ustedes consideran verbos? Yo. Esto. Good. ¿Este? Sí. Ok. Talk. Son play, Place. Skillet. Ok. Stop. Ok. Turner. Ok. Head. Hit. Ok. It. word, Powder. Heard. Ok. Alton. Into. Eso. Into. Ok. Play. Plaite. Por acá abajo. correct, Por allá abajo. Listo. Sí. Play. Egg. Ok. Voy. Aquí, ahí. Ya otra vez play. Eggs. Ok. Large. Large. Ok. ¿Qué más? Whippet. Ese está por acá abajo, ¿no? Sí. Whipped. Ok. Watch it. Ok. Ya. Listo. ¿Tienen más verbos? car, ¿Ese dónde está? está por allí, más allácito, por allí. ¿Este? Ajá. Ok. Por, que está ahí abajito. Ok. Cook, Cooked. Ok. Oh. love, lo que está por aquí abajito después de play. Por acá, por Love. allí. Ajá. Ok. Mm. Este de aquí, watch, watch, Washed. Ok. mm, ¿hay más, profe? Hay más. Put. Put. Ok. Hair. Acá, ya. Ok. Heard. Dimnik. Didn't. Ese. Ok. White plate. Ok. Sad. Sad. Ok. At. No, hay un poco. Sí, hay un poco. Por ahí me dijeron looking también. ¿Dónde está looking? Acá. ¿Qué más? Locket. Locket.
Looks, okay. Bajito. ¿Ese? Sí, ¿no? Pues ya está aquí arriba, pero bueno. Very good. Very good. Okay. Profe. ¿Y hasta ahí? Wash it. Sí, ahí, profe. Aquí washed. Okay. Ah, Bueno. y allá, mire. ¿Dónde? Y allá. Estirra. Okay. Y allá, mire, yo sí, desde aquí puedo mirar. Kitchen. Kitchen. Okay. ¿Qué más? Tours, tours. Está por ahí abajito de Playboy. De... Por ahí abajito. Ah, ya. ¿Cuál? ¿Este? Ujú. Okay. Die. Day, okay. Pan. Pen, okay. ¿Listo? Puppet. Good. Y ahí Listo. repetidos, ¿no importa? Sí, no, pero lo repetió, no, la verdad no hay necesidad. No, profe, ya no más. Listo. Entonces, ahora, with blue, ay, okay, sí. Con azul, voy a colocar lo que no son verbos, with blue, okay? So, kitchen es cocina. A skillet es como es un sartén. Stove es la estufa. Into significa en, es decir, lo que está diciendo él es que él derramó aceite en la paila o en el sartén. Eso sería como en. Plate es un plato. Dining, bueno, dining. Lo que pasa con dining es que en español nosotros sí tenemos el verbo desayunar, almorzar, cenar. En inglés no. Entonces este dining está hablando de la habitación del comedor como tal. El dining room. ¿Sí? Eggs son huevos. Aquí también, huevos. Where está bien, pero good significa bueno. Good es un adjetivo. White plate, entonces es un plato blanco. Large significa grande. No es largo, es grande. Day es un día. Pan es un sinónimo de skillet, es decir, es también un sartén. Y ya. Entonces son los que no son verbos. Y los que sí, los que faltaron, que no son muchos, la verdad, son waited, he waited. Bueno, cooked acá está.
Aunque aquí no significa eso, ¿no? Pero pues sí, también es un verbo. Bueno. ¿Qué tenemos? Got out. Ahorita explico eso. Got out and got solito. ¿Sí? Sería turn on and took out. Me explico. En inglés hay algo que se llama, por acá, hay algo que se llama verbos frasales, ¿sí? Phrasal verbs. Eso es cuando un verbo está al lado de una preposición. Cuando el verbo está solito tiene un significado, pero cuando el verbo está al lado de una preposición, el verbo cambia su significado. Ejemplo. Ahí decía got out. Got, bueno, que el presente de got es get, está por acá. Got es el pasado, perdón, de get, y get de por sí significa obtener. Si yo, perdón acá, digo get es obtener, pero si yo digo get out significa salir o sacar algo, ¿sí? Lo mismo es con took. Took significa tomar algo, agarrar algo. Entonces, I take something. Yo agarro, yo tomo algo. Take. Acá. Took es el pasado de take, que sería tomar, agarrar algo. Si yo pongo took out, también significa sacar algo. ¿Sí? Y hay otro que no lo veo. Bueno, me va a tocar a mí. Está turn. Turn es el pasado de to turn, que significa girar. Pero si ustedes ven en el texto dice turn on. Turn on significa encender. ¿Sí? Entonces él encendió el calor. En este caso, pues por lo que él está encendiendo la estufa, pues. Él encendió el calor. Si este on no hubiera estado ahí, hubiera sido él giró el calor. Pero como ese on está ahí, entonces él encendió el calor, ¿sí? Entonces, eso es como lo más maluquito que tiene inglés. Son los verbos frasales, los phrasal verbs, porque la única manera de aprendérselos es usándolo, es mirando, memorizándolos. No hay como una regla como tal, así como, ay, este tiene que ir con este. No, la verdad no. Pero pues uno se acostumbra a la larga. Por ejemplo, a mí, no sé, a veces se me complican, pero pues cuando son muy raros. Pero bueno, entonces son las 8:49. Entonces vamos a hacer esta. Dice, what food was cooked? Cook significa cocinar. Ay, no le dije los verbos, vean eso. Entonces tenemos was, que era el primero. Jack was hungry. Was viene del verbo to be, es el pasado del verbo to be. ¿Sí? Si en presente el verbo to be es am, are, is, en pasado es was y were. ¿Sí? Que eso lo vamos a ver en la próxima clase. Walked. Todo el texto está en pasado. ¿Listo, muchachos? Bueno, muchachas. Todo está en pasado. Porque dentro de 8 días no. El martes vamos a empezar a ver pasado. Es para que se familiaricen un poco. Entonces, walked viene de caminar. Got viene de to get, obtener. Take, de tomar, agarrar algo. Place, es de ubicar algo. Turn, pues de girar. Poured es derramar. Entonces, he poured some oil. Entonces, él derramó un poco de aceite. Cracked es romper. Es como romper el huevo en este caso. He cracked the egg. Stirred, de to stir, que significa mezclar, batir los huevos. Está mezclando, batiendo los huevos. Wait, que sería esperar. Heard, que viene de to hear, que es escuchar. Cooked, de cocinar. Popped es como explotar, ¿sí? Como cuando ustedes ponen el aceite
y el aceite empieza como a salpicar y a sonar, eso es popped. O también cuando ustedes están haciendo crispetas, que las crispetas empiezan a saltar por ahí, empiezan a explotarse. En este caso sería pop. Por eso es que en inglés es como popcorn, como maíz que explota. Sería como una traducción muy literal. Put es de poner algo. Looked es de mirar, entonces to look. Sat es de sentarse, es del pasado de sentarse, es decir, de to sit. Wooden es de madera, about es sobre. Ate es el pasado de to eat, que es de comer. Washed es de lavar, ¿sí? Whipped es limpiar, pero como pasando un trapo. Y watched es de ver, más que todo como de ver televisión. Se pueden ver otras cosas, uno puede decir I watched a movie, por ejemplo, una película, pero acá y siempre, pues este watch es como para si está viendo televisión, películas, documentales, como cosas así, como en comunicaciones, ¿sí? Y loved también es amar o encantar, ¿sí? I loved eating pizza. Me encanta comer pizza. I love you. Yo te amo a ti, ¿sí? Pues tú me encantas, I love you, pues no. Sería como I love you, sería como te amo, pues para utilizar el verbo amar, pues. Y por ejemplo, I love eating pizza. Entonces, me encanta comer pizza, ¿sí? Listo, entonces ahora sí, las preguntas. Entonces, what food was cooked? Pork, egg, fish, or rice? ¿Quién se acuerda? La B. Very good. Eggs. Aquí dice en el texto solamente habla de huevos. Eggs, eggs. Eggs. Y por ahí hay otro eggs. Bueno, hay puros eggs. Where did Jack eat the eggs? Where significa dónde. Where did Jack eat the eggs? ¿Dónde los comió? In his room, at the dining room table, in front of the TV, in the kitchen. ¿Quién se acuerda? Pongo arriba. En el primer párrafo él explica cómo está haciendo los huevos. En el segundo, ¿dónde se lo come? Guay. Pero en las opciones de aquí dice in his room, at the dining room table, in front of the TV, o in the kitchen. ¿Dónde los comió, no? No dónde los preparó, ¿dónde los comió? Entonces, es buscar esta misma información en el texto, ¿cierto? Entonces, Del look, where, perdón. no, se los comió en with a spoon. No encuentro. What? Dice, next, Jack put the eggs on a plate. Entonces, él puso los huevos en un plato, ¿no? Él ubicó el plato on the dining room table. En una mesa. En el comedor, exacto. Entonces, la respuesta sería la B. Ah,
¿Sí? Entonces, ¿qué pueden hacer ahí? Profe, pues yo no sé qué dice. Pues entonces busca, como eso suele estar en orden, por eso digo suele estar en orden. Entonces, es como buscar esta misma información en el texto. Entonces, listo. Aquí no habla de en his room, entonces no, el room no. Pero yo vi dining room table. Entonces, profe, no sé qué es, pues entonces hágalo por descarte. Yo, por ejemplo, este no lo vi, este tampoco lo vi, o este lo vi, pero está muy arriba. Entonces, como eso suele ir por orden, entonces, listo, entonces yo puedo hacer por descarte, que es este. ¿Sí? Dice, how long did the eggs cook? How long es como por cuánto tiempo. Entonces, muchas veces, si abajo aparecen en números, arriba va a aparecer ¿en qué? En letras, o viceversa. Entonces dice 3 minutes, 10 minutes, 5 minutes, or 2 minutes. Entonces, si subimos acá, ¿cuánto se demoró para cocinar los huevos? 2 minutos. Very good. 2 minutes. Sí, 2 minutes. Good. What was the chair made of? ¿De qué estaba hecho la silla? Profe, pero yo cómo voy a saber eso. Busca la palabra chair. Listo, entonces uno aquí se pone a buscar. ¿Dónde dice chair? Chair, 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 chair. ¡Boom! Chair. Y es la única parte donde dice chair. De aquí dice chair. Y acá al ladito dice wooden. Yo no sé qué significa wooden. Pero si yo veo que aquí dice wood, entonces yo por descarte digo pues que esta es la respuesta correcta. En este caso pues wood es madera, ¿no? Entonces en una silla de madera. Esto lo dije ahorita, ¿no? Jack cooked in a skillet. What is another word for skilled? Entonces, él cocinó en a skilled. ¿Cuál es otra palabra para decir skilled? Estaba en el texto y yo lo dije ahorita. Otra palabra, un sinónimo de skilled. Pan. Very good. Pan. A pan or a skilled es lo mismo, ¿sí? Los dos son un sartén. ¿Sí? Listo. Ahora les voy a explicar el taller. Antes, porque ya se va a acabar la clase. Y ¿dónde está el taller? Listo. Si es que carga. Eso, ahora sí. Entonces, la number 1 es presente continuo. ¿Sí? Es así lo que vimos al principio. Entonces recuerden que presente continuo, el verbo auxiliar es am, are, or is, y el verbo principal termina en ing. ¿Ok? Ay, perdón, para que lo tengan en cuenta. Am, are, is y el verbo principal termina en ing. Yo estoy comiendo, yo estoy nadando, yo estoy hablando. ¿Sí? Entonces, si aparece not, lo tiene que hacer negativo. Si aparece el signo de pregunta, lo hacen en forma de pregunta. De esta manera, ahí pues, están los dos espacios. Y si no aparece nada, pues es hacerlo afirmativo. ¿Sí? Muchachas, esta no la hacen. Porque esto no la alcancé a explicar hoy. WH questions. El martes que tengamos clase y que pues ya tenga un poquito más de tiempo, que califique los 2 talleres, explico este tema para poder terminar el taller. ¿Sí? Lo que eso no lo expliqué, entonces no. Está lo que vimos de gramática, lo del this, that, these and those, que es la misma actividad. Es decir, que si la flechita está cortica, significa que está cerca. Y si la flecha está larga, significa que está lejos. ¿Sí? Y pues hay que mirar si es singular, si es plural, si está cerca o si está lejos. ¿Sí? Que estos son, este es, ese es, ¿sí? Y este es una comprensión de lectura. Es la reading comprehension, el texto, pues que no me ocupo todo en la misma página. Y preguntas con multiple choice.
Entonces, preguntas de opción múltiple con única respuesta. Y hay 5. ¿Sí? Pues si lo hacen con calma, entonces pueden hacer lo mismo, sacar los verbos, sacar una lista de verbos y luego hay que hacerlo. O pues la idea es obviamente en el IF es leer primero la pregunta y luego buscar la información en el texto para ahorrar tiempo. ¿Sí? Esa siempre es la idea. Se lee esto, lean las opciones. Entonces dice, what is there near Clarkson? Entonces dice, mountain, sea or river. Entonces vamos a buscar qué es lo primero que aparece. Entonces no se ve por acá. Clarkson is a large town. Entonces decía montaña, decía mountains, river, or ¿qué era? Or the sea. Entonces lo primero que aparezca. Entonces dice, it's more than 50,000, blah, blah, blah. It sits next to a large river. Tin. Yo no sé qué significa, pero a mí me apareció la palabra river. Entonces, river, yo puedo suponer que es la respuesta correcta. ¿Sí? Que lo bueno es que es un buen orden. Entonces, la respuesta correcta sería river, un río. ¿Qué es lo que hay cerca de Clarkson? Que Clarkson es una ciudad. ¿Qué es lo que queda cerca? Un río queda cerca. ¿Sí? Y listo, muchachos. Entonces, eso es todo por hoy. Recuerden, esta no la hacen, ¿no? Pues si la quieren hacer, bueno, pero esa no es necesario hacerla. Todavía no. Okay, thank you. Bye bye. See you on Tuesday. Thank you. You're welcome.